Zona Literaria, un espacio donde las letras, la sensibilidad, el talento y la magia se conjugan a través de las obras de los mejores escritores de Guatemala. Bienvenidos a su programa Zona Literaria, donde conoceremos un poco más de la literatura guatemalteca. En particular estaremos compartiendo con ustedes acerca del escritor Rafael Gutiérrez. Hoy te acompañará en cabina Celeste Cabrera. Iniciamos. Hablando de sus obras, Rafael, ¿cuál es la que más le gusta? Me gustan todas mis obras. Las que no, pues efectivamente se van al canasto de la basura o sencillamente dejan de ser escritas. Pero particularmente me gusta una que se llama Me llamo Ezequiel Martínez Urizar, revolucionario de pura cepa, para servirle a usted. Podría pensarse que el título es mucho más largo que el mismo contenido del libro. Y de hecho creo que así lo es, porque es un libro, yo pensaría que es más bien una plaqueta, más que libro, pero es un libro bastante entrañable para mí, dadas las circunstancias bastante convulsas y conflictivas en las que me vi rodeado en el momento efectivamente de ir elaborando este libro, casi como a salto de mata podría decirse, debido a mi participación política en el movimiento revolucionario guatemalteco, y que debió de algún modo obligarme a refugiarme en distintos sitios, en pensiones de mala muerte, en casas de amigas, en lugares a veces totalmente desconocidos. Y allí efectivamente iba Ezequiel Martínez Urizar conmigo, y una serie de documentos, de libros, porque justamente a la par de la gestación, por decirlo así, lírica, poética y narrativa, porque el libro efectivamente tiene mucho de narración, hay un personaje central que es Ezequiel Martínez, y alrededor de él se desarrolla una serie de acontecimientos, acciones que están ligadas muy estrechamente con el proceso de la Revolución del 44 y su posterior, digamos, intervención por parte de Estados Unidos. Este es un libro que de algún modo me gusta porque refleja ese voltaje, refleja mucha sinceridad, honestidad en la manera de ir gestando, decía yo, este libro a salto de mata, pero particularmente porque hay un espíritu allí un tanto desesperanzado, un tanto amargo, que lo tomé de aquellos personajes que me tocó conocer, particularmente de la generación del 40 en el ámbito de la pintura. Podría decirse que la figura central podría ser Juan Antonio Franco, el pintor que trabajó hombro con Diego Rivera, y que luego de su regreso a Guatemala pues fue condenado a un ostracismo, a un aislamiento sumamente doloroso, y luego pues la posterior alcoholización en la que fue cayendo paulatinamente. Pues bueno, este personaje es un poco Juan Antonio Franco, y alrededor de él pues se van dando los acontecimientos más como significativos que marcaron esa época: la reforma agraria, la venida de Pablo Neruda, la inserción, digamos, en el ámbito político de muchos comunistas salvadoreños que vinieron a impartir talleres de capacitación política a Guatemala. En fin, es un libro que aparentara ser poesía, pero es también un documento político, y es a la vez, decía, uno de los libros más
entrañables para mí hasta hoy. ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, vivir y escribir o a la visconversa, porque tarde o temprano la vida termina pasando la factura literaria, consciente o inconscientemente. Pues bueno, ya en los aspectos estrictamente terrenales, crudamente terrenales, pues estoy a cargo actualmente de Revista de San Carlos. Soy el director de revista de la Universidad de San Carlos, una revista, creo yo, que ha logrado ya afianzarse, digamos, en las preferencias, por decirlo así, lectoras del público universitario y no universitario. De modo que, pues, que mi vida transcurre siempre por fortuna, y eso es algo que debo agradecer de manera, pues, ahí sí que casi devota, el hecho de que mi trabajo me permite seguir vinculado cotidianamente las 8 horas a la literatura, permitiéndome a sí mismo estar, digamos, al tanto de las últimas expresiones literarias, así como en el ámbito del arte visual. De modo que, bueno, eso es básicamente mi trabajo, hacer literatura y además también proyectar literatura a través de Revista de San Carlos, de las páginas de Revista de San Carlos. Como poeta y escritor, ¿cuál es su mayor anhelo? Pienso que no hay ninguna meta específica, más que seguir escribiendo. En la literatura, a mi juicio, no hay metas predeterminadas. Estas vienen, por decirlo así, por añadidura. ¿Cuáles son las dificultades de un escritor al iniciar una obra? Bueno, básicamente es arrancar a partir del primer verso. Uno está un poco como el perro mordiéndose la cola y no decide de una vez por todas aterrizar, digamos, sobre el territorio de la página en blanco, como se suele decir, ¿verdad? Una vez que uno logra atrapar, digamos, el primer verso y resolverlo en los términos formales, digamos, requeridos, adecuados, ya todo se va, pues, como dando, digamos, como por añadidura, y ocurre una especie como de deslizamiento, digamos, espontáneo de la creatividad, y van surgiendo los versos casi como unidos, concatenados unos con otros, y así el poemario, pues, va como creándose casi por ósmosis creativa, y de ahí, pues, que en algunos casos en mis libros haya cierta unidad, no unidad formal, unidad temática, no propuesta de manera deliberada, consciente. Oficio de Genitalia es el nombre de la obra con la que ganó el premio Luis Alfredo Arango. ¿Cómo surgió Oficio de Genitalia? Bien, Oficio de Genitalia, que tampoco es su nombre original. Esto parecería que estoy en una permanente mutación de títulos en cuanto a mi obra, pero básicamente la obra se llama No todas las putas se van al cielo, y esta obra surgió de manera un tanto inesperada debido al conocimiento del fotógrafo neoyorquino Hans Nillemann, que venía realizando una especie como de viaje por los infiernos, visitando prácticamente todos los prostíbulos desde Tecumumán hasta terminar recalando en la línea. No sé si en ese entonces, por cierto, ya existía el célebre equipo Las Estrellas de la Línea, regenteado por el buen amigo Andrés Cepeda. Pero en todo caso, ahí surgió este libro, y Hans Nillemann se acerca a mí y me pide un poema para incluirlo en un libro
que posteriormente se editó en Nueva York en una presentación verdaderamente bellísima, hermosa. Bueno, lamentablemente mi texto no fue incluido en este libro, pero eso fue el disparador, por decirlo así, el detonador de una poesía que comencé a escribir y que no fue sino hasta hace algunos días, a lo largo de casi 12, 15 años, que terminé por ahí sí que cerrar la última página, y que, bueno, lo incluí en ese certamen, el certamen nacional Luis Alfredo Arango, y que por fortuna obtuvo el primer premio. Ahora escucharemos un poema del libro Piernas Angélicas, en la voz de su autor, Rafael Gutiérrez. Y Babel era una alta torre maloliente en la que faisanes y cocodrilos discutían cómo engendrar verbos de áurea semántica terrenal. La poesía para ellos era solo un pedazo de carne de devorar en los días de fiesta, un insecto de raro brillo en la palma de la mano. Ustedes saben, Babel fue destruida. Los mercaderes aún gobiernan por estos días, y la poesía sobrevive, y la poesía sobrevive. Muchas gracias, Rafael, por habernos acompañado y poderle conocer un poco más. Verdaderamente ha sido un gusto. Bueno, pues no me queda sino agradecer a Celeste Cabrera, su buena onda, su paciencia, a Rosana Búcaro, quien también contribuyó a propiciar esta entrevista a través de sus cursos de literatura hispanoamericana, y desde luego a Radio Universidad. Bueno, que la pasen bien, salud y todo lo mejor para ustedes. Este es uno de los poemas del escritor Rafael Gutiérrez titulado Angélica versus Poesía. Entre escribir apasionados poemas de amor en verso libre o vivirlos contigo en carne viva, he decidido esto último, Angélica. Jamás, óyeme bien, mi pasión por la libertad del verso amoroso podrá ser comparable a tu beso amoroso, que da la libertad a mi pasión. Ha sido un gusto contar con su sintonía. Esto ha sido Zona Literaria, el espacio donde las palabras cobran vida y las palabras se vuelven voces. Recuerda sintonizarnos por esta estación. Esta producción es realizada por estudiantes de locución de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la dirección de la escritora y comunicóloga Rosana Estrada Búcaro. Agradecemos su sintonía y los esperamos en otro programa de Zona Literaria.